Bueno, continuamos acá en Unidad Federal y estamos con Gira Bilker. Ya la habíamos presentado, la estamos viendo ahí en pantalla, directora de la consultora 3.0. Y bueno, parece que la política todo el tiempo le da para ser entrevistada. ¿Cómo te va, Gilda? ¿Qué contás vos? ¿Qué haces, Gustavo? Bueno, digo de la política da. Qué vertiginoso nuestro país, ¿no? Es vertiginoso. Qué vertiginoso. Yo creo que el que de Europa viene acá no debe entender nada, ¿no? No debe entender nada. A ver, ¿qué saben ustedes? Ya lo comenté, lo hablamos en el bloque anterior, con un abordaje económico. La pregunta que nos hacemos es, si estoy negociando en una situación económica tensa, con inflación, con incertidumbre en los mercados, sin reservas, porque con reservas yo puedo sentarme y decirle al fondo, arreglamos entre 3 meses, no tengo reservas. Se van volando las reservas, con una deuda que dejó en el FMI, que es indiscutible. El resto es discutible, pero la deuda del FMI la dejó la gestión anterior, donde este año vencen 20.000 millones de dólares. Y los mercados, que como son especulativos, su nombre lo indica, especulan con los errores comunicacionales, con los errores de gestión, con todo tipo de falla, y se produjo un fallo hace 2 días, y me refiero a Máximo Kirchner, cuando plantea su renuncia como presidente de la Cámara de Diputados. Tiene que salir el presidente de la Nación antes de un viaje al exterior a salir a aclarar y demás. Bueno, primera lectura vos desde la opinión pública y después vemos las repercusiones, qué es lo que dice cada uno y a ver contigo cómo podemos acercarnos a cada una de estas repercusiones. Bueno, primero un panorama genérico. ¿Cómo se paran los argentinos ante el Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿No? Digamos que me parece que eso también te ayuda a entender que cómo evaluar y cuál es el impacto de esta escena. La primera cuestión es, yo creo que hay una clara conciencia, o por lo menos en base a nuestros relevamientos, hay una clara conciencia de el impacto que tiene el fondo en la Argentina, pero también hay una demanda muy alta de acuerdo. O sea, 7 de cada 10 argentinos en nuestros relevamientos pedían, te diría igual un poco más, digamos, pero tenés ahí también los no sabe. O sea, los que no querían acuerdo no llegaban a 2 dígitos. Bien. O sea, entonces, un núcleo muy chico. Un núcleo chico. Al mismo tiempo, hay conciencia de las dificultades que significa tener al fondo o acordar con el fondo. Lo que pasa es que eso es un juego que ya está... O sea, es parte del tablero. La carta ya está echada. Ya está echada. Entonces yo te diría que los argentinos pivotan esos 2 lados. Ahora bien, vos tenés un segmento más acotado, que yo te diría es el segmento más radicalizado de acompañamiento del Frente de Todos, que claramente tiene una postura, te diría, un poco más endurecida. No te olvides que el saldo de estas últimas elecciones ha sido 7 puntos para la izquierda, con 7 puntos para la izquierda, 5 de esos 7 habían votado al Frente de Todos. Bueno, yo te voy a contar algo, no puedo citar la fuente y demás, preguntándole sobre ese tema, y alguien que de alguna manera, me toca a todos, quien acompaña a Mauricio Macri, quien acompaña a Patricia Bullrich, quien acompaña en este caso a Máximo Kirchner, que estaba sorprendido y me respondió lo que vos me dijiste. Se fue para la izquierda. ¿Tendrá miedo que se le sigan fugando más? Vos dijiste recién, estabas pasando un dato. Bueno, a ver, yo lo que digo es, quiero atender a distintos fenómenos que hay dando vueltas, para tratar de entender este hecho... sorpresivo. Desconcertante. Bien. Desconcertante, creo que es la palabra más que sorpresivo. Bien. No sé si sorpresivo porque el silencio tan elocuente que había después del anuncio en algo iba a concluir. Pero sí me parece que esto, o sea, en principio desconcertante. Bien. Bueno, a ver, el descontento de un segmento importante de los votantes del Frente de Todos está. La pérdida de peso específico de la adhesión kirchnerista activa también está. O sea, ¿cuánto valía el kirchnerismo en 2019? ¿Cuánto valía en 2021? Las elecciones lo marcaron. Las elecciones lo marcaron y también cuando vos preguntás por adhesión fuerte, lo que ves es una merma de eso. O sea que ahí me parece que hay algo del orden que hay que atender, que es la demanda electoral. Tenés que mirar la demanda electoral para poder entender esto. Bien. Punto 1. Sí. Punto 2. Me parece que esto representa una puesta en escena muy fuerte, una crisis muy fuerte, que significa algo que viene de arrastre, que son las tensiones internas, que son, te diría, este doble comando que ha tenido este gobierno. Bueno, con un aditivo extra ahora que es
Bueno, pero Máximo es Cristina. Cristina ratifica, no ratifica. ¿Qué significa el silencio de Cristina ante la acción de Máximo? Bueno, me parece que ahí también hay interrogantes. Lo que me da la impresión es que, bueno, el presidente intentó bajar los decibeles, bajar un cambio. Cuando el presidente menciona a Cristina, no estaba de acuerdo con la renuncia, no con la medida en sí. Con la renuncia de Máximo. Con la renuncia de Máximo. ¿Suma eso? ¿Resta desde el punto de vista de la opinión pública? Bueno, mira, es difícil decirlo sin haberlo medido. Sí. Me da la impresión de que, bueno, es una gestualidad que tiende a poner paños fríos. La pone a Cristina en un atolladero, digamos, si sale a responder eso es ruptura, sí. Si no sale a responder concede. Queda mal con el hijo. Entonces es una escena difícil también para Cristina, pero es posible que Cristina no haya estado de acuerdo. O sea, es una posibilidad. Lo que sí creo es que fue una decisión o fue una declaración que de alguna manera descomprimió la escena. Ahora bien, ¿esto vos te lo imaginás pasando por el Congreso? Yo no me lo imagino pasando por el Congreso. Un caos. Porque ya el nivel de dureza de la carta, imagínate todo eso reproducido en Máximo Kirchner, ya no como jefe de bloque, pero sí como diputado, integrando una bancada. Los 20 diputados. Donde puede endurecer el discurso al no ser presidente. Absolutamente. Los 20 diputados de la Cámara, los aliados cercanos más endurecidos, como el Derete, las corrientes clásico-combativas, la gente de Grabois, que también forma parte de ese núcleo más, yo te diría, más endurecido, más extremo. Más la izquierda, por otro lado, más la izquierda. Más de izquierda, más cercano a la izquierda. No, pero igual digo, más la opinión de la izquierda en la Cámara de Diputados. Bueno, pero la opinión de la izquierda es otro tema. Sí. Porque en definitiva es un partido aparte. Digamos, le van a decir, se acordaron ahora de nosotros. No lo veo complicado para el gobierno, pero sí que el gobierno envíe un proyecto que tenga que exponerse a semejante. Solo pensar el tenor de las declaraciones. Después de esta carta, ya te imaginas que es algo inviable para el gobierno. ¿Te puedo pedir un favor? Porque está tan interesante por razones de tiempo y de pauta. Vamos a un pequeño corte y retomamos. ¿Cómo no? Señor director, un pequeño corte. Continuamos con Gira Bilker, realmente muy rico este análisis de lo que está pasando ahora. Bueno, señores, continuamos acá en Unidad Federal. Bueno, estamos hablando con Gira Bilker, analista política de la consultora 3.0. Y bueno, la decisión que tomó Máximo Kirchner y cuál es el panorama del Congreso. Lo que había planteado Gira Bilker en el bloque anterior, imagínate si lleva la discusión del Fondo Monetario Internacional al Congreso y en el Congreso los propios empiezan a tirar abajo el acuerdo, ¿no? Sí, solo abstenerse ya sería dañino, imagínate los discursos. Y por otro lado pone a la oposición en una situación también difícil, ¿no? Digamos, porque va a caer sobre los hombros de la oposición acompañar el acuerdo. Algo que también de cara al 2023 la oposición la pone en un brete. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que ahora lo que se empieza a revelar es que a lo que ya veníamos hablando, que es que el acuerdo con el fondo, en definitiva, acuerdo sí, acuerdo no, presupone ajuste sí, ajuste no. Entonces, es quién le quiere poner gancho a esa Bueno, pero te voy, por ejemplo, digamos. El día de hoy, Emanuel Álvarez Agis, que fue viceministro con Axel Kicillof y demás. Lo primero que destaca es, no hay una reforma ni previsional, ni impositiva ni laboral, que es lo que más preocupaba en cualquier acuerdo. Absolutamente. El cuarto punto, no se frena la obra pública. Absolutamente. Que esto, de alguna manera lo celebran los gobernadores propios y los gobernadores de la oposición. Los gobernadores, los que están en ejercicio de poder. Sí. O sea, el acuerdo es el mejor, yo creo que es el mejor acuerdo posible. O sea, se habla de un acuerdo razonable. No se puede escorchar champán, se acordó con el fondo, pero es la mejor solución. O sea, ir a un default hubiera sido mucho peor. Y aparte, no se puede plantear si no tenés reservas. Si tenés reservas... Si tenés reservas, la podés patear. Lo que le pasó a Cristina en su momento, hasta que vino la situación de los fondos buitres y se iba quedando año tras año sin reserva. Acá directamente no hay reservas. Exactamente. Entonces, la espada de Damocles, el tiempo de vencimiento, bueno, estaba ahí. O sea, de alguna manera esto se puede mirar como el vaso vacío o el vaso lleno, digamos. La verdad que cualquier otra escena hubiera sido
mucho más dramática para la Argentina, eso sin lugar a dudas. Bien, una vez que hablamos de la composición de la Cámara, vamos a ver la opinión de los distintos referentes. Por ejemplo, tenemos a Jorge Asís. Dice, golpe de efecto de Máximo. Deriva en precipitada inmadurez y en un severo error político. La renuncia desubica a sus compañeros. A su compacta organización y obedece más a caprichos personales que a convicciones ideológicas. Un desperdicio. ¿Sí? Después, como yo te agregué, en términos económicos y demás, bueno, muchos que no apoyan la decisión, ¿sí? Otros que sí lo apoyan y demás, algunos que contestan, bueno, no quiere irse más para la izquierda, otros que utilizan términos despectivos en contra de Máximo Kirchner, pero sabemos muy bien que es presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados y esa renuncia en cualquier lugar del mundo están acordando con el fondo y a las 24 horas renunció el presidente del bloque, que es el hijo de la vicepresidenta y el hijo del expresidente Néstor Kirchner. Un poco difícil de digerir, por eso decíamos desconcertante. Bueno, por supuesto, Jorge Asís es un gran analista político. Creo que coincido plenamente con el tema de la falta de estrategia, ¿no? Digamos, yo te diría el adelantamiento en esta escena de quiebre, de cisma. Por eso, digo, a la hora de explicar, creo que hay que empezar a mirar demanda electoral, porque si no, no te queda demanda electoral y los adherentes cercanos, digamos, ¿no? Podríamos decir Fernanda Vallejos y compañía, podríamos decir, o sea, sí, los exégetas de la cámpora. Esas voces y perduras del camporismo, ¿no? Bueno, eso lo que hay que entender es que eso existe y hay que ver si eso no es una escena que empuja a este error político, ¿no? Digamos, un error estratégico sin lugar a dudas. Bien. Cuando se da este capítulo, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿cómo veníamos? Decíamos, bueno, si se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno que de alguna manera tuvo, o sea, uno tiene bloqueos en la vida, pero el gobierno tuvo bloqueo de la pandemia. Podemos decir, todos los gobiernos del mundo tuvieron bloqueos con la pandemia, a algunos les fue peor, a otros les fue mejor, pero a todos les fue adverso, ¿o no? A la mayoría de las gestiones a nivel mundial les fue adverso. Se le dio a este gobierno con un corte intermedio, no un corte como le pudo pasar a Donald Trump, que pandemia termina y se inicia inicia un nuevo presidente. Acá, como de alguna manera, bueno, estos 2 años que quedan, mostremos gestión, mostremos buena letra, independientemente de buscar un triunfo electoral, ¿no? Entonces pareciera que prevalece la rosca política interna de mostrar una buena gestión, que una buena gestión puede redundar o no en un triunfo electoral. Hay que ver, yo creo que falta todavía. Por ahora el Frente de Todos, o sea, más allá de esta escena desconcertante, por ahora el Frente de Todos parece mantenerse unido, ¿no? Digamos, la carta de Máximo fue muy dura, pero al mismo tiempo se mantiene adentro. O sea, tiene las dos condiciones adentro, tiene los dos condimentos. Entonces, hay que ver si nos sale un poco fortalecido el presidente de esto. Bien, vamos por ese lado, ¿te parece? Yo creo que el acuerdo con el fondo fue uno de los primeros hechos de decisionismo fuerte del presidente. Bien. De hecho, yo te diría, el ala kirchnerista, la propia Cristina le dijo, la lapicera no la tengo yo, la lapicera la tenés vos. Bueno, me parece que se habla de decisionismo en el sentido de yo tenía un gesto de autoridad, un gesto de... Bueno, al liderazgo, uno de los tips, una de las características, capacidad de decisión. ¿En qué? Capacidad de decisión... Ante situaciones extremas, ante contradictorias. Contradictorias. Esta es una situación contradictoria. Absolutamente. Y en vez de decir blanco-negro, se jugó por una alternativa. A ver, mira, está claro. Yo creo que ningún gobernante, ningún líder político, ningún político en la Argentina está orgulloso de exhibir alguna clase de acercamiento con el Fondo Monetario. Cuando vos ves todas las declaraciones históricas que ha habido, todas tienen... Y cuando lo mirás con el diario del lunes lo ves con mucha más claridad, todos tienen algo de maquillaje. Claro. O sea, si llegás a esa escena es porque no te queda más remedio. O sea, por eso la escena contradictoria. No, yo creo que es posible que... Y te voy a decir una cosa más. A ver. Yo creo que el acuerdo con el fondo, que durante mucho tiempo en este país estuvo funcionando como una especie de
traba para lanzar yo te diría como un nuevo capítulo del gobierno post-pandémico, bueno, yo creo que es una ocasión para relanzar. El tema es cómo lo aprovechan. ¿Nace el albertismo? Mira, es difícil. Algunos escribieron eso, por eso te pregunto. Sí, lo leí. Es difícil saberlo. Sí empezamos a ver un presidente un poco más empoderado, sí sobre la interrogante sobre si esto efectivamente lo fortalece, sí hay una ocasión para relanzar la gestión. Hoy estuvimos viendo una serie de reuniones muy importantes con actores donde el protagonismo lo tiene claramente el grupo más cercano a la figura del presidente. Entonces hay que ver. O sea, yo creo que es temprano para decirlo, pero creo que hay ahí una puerta para un relanzamiento que ojalá siga empujando el crecimiento de Argentina. Y vos como analista político, tuvimos el año pasado un año electoral, donde sabemos que el año electoral comenzó, dejando de lado la pandemia, pero comenzó desde el mes de abril. ¿Qué quiere decir? Acá le queda gobernar desde enero hasta diciembre, el próximo enero van a ser vacaciones, le quedará un gap hasta abril y después empieza la campaña. Después empieza la rosca política. O sea, de alguna manera en materia de gestión, la cuenta regresiva es muy corta. La cuenta regresiva es corta. Sí. Y también te diría que hay problemas de otro orden. Porque vos mira esto. El 2021 fue un año donde en materia económica ha habido buenas noticias para el oficialismo. Sí. Puedo mostrar crecimiento, recuperación del empleo. O sea, hay un montón de indicadores y sin embargo no los ha podido capitalizar. Sí. O sea, que esto no tiene solamente que ver con una gestión eficiente, que es hora. Igual hay un gap, que es hora de que se ponga en práctica. Desde el punto de vista económico, te digo, hay un gap entre, es como lamentablemente, entre los indicadores y lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle, hay un gap, sí, hay un plazo, hay un plazo. Por supuesto. Hay un plazo. Por supuesto, y además tenés el tema de la inflación, que es una gran... Sí, una mochila muy pesada. Es la mochila esta de plomo. Sí. Entonces, a ver, pero igual hay un problema, ¿entendés? De que no hay una correlación entre algo del orden de la reactivación del crecimiento y el reconocimiento de la capitalización ciudadana de esos activos. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Bien. Yo creo que esa pregunta tiene que ver con que el gobierno no ha sabido conceptualizar y tiene un problema identitario, no ha sabido conceptualizar qué es, hacia dónde vamos. Y esto no tiene que ver únicamente con esta demanda de plan económico, no, el plan económico lo tenemos, digo, más allá de toda esa discusión, o sea, claramente las palabras de este gobierno no terminan de abrir futuro. Bien. Y eso sí es un problema. Bueno, creo que a la gestión, si no hay una conceptualización fuerte de hacia dónde vamos, creo que le va a pasar lo mismo, por más eficiente que sea. Bien, y ahora hablamos del oficialismo, pero vamos a la oposición. Sí. Yo veo, o sea, oficialismo, una coalición heterogénea y que está tratando de encontrar un rumbo, y veo en la oposición otra coalición heterogénea y que está tratando de encontrar un rumbo. Sí, estamos de acuerdo con esas dos fotos. Están en espejo. Creo que ahí la diferencia hoy por hoy con la foto de hoy son cuáles son los incentivos para permanecer conjuntos, que es el 2023. Sí. La coalición tiene una perspectiva, hoy arranca en una posición, te diría, un poco más favorable que el oficialismo de cara a esa carrera. Y eso, o sea, la perspectiva de poder ganar 2023 es un incentivo muy fuerte para que eso se doble, pero no se rompa. Bien. Clarísimo. Muchísimas gracias, Gina. Al revés.